El humo aún no se había disipado cuando ella abrió los ojos entre las cenizas, con la garganta quemada por el fuego y el corazón latiendo como un tambor roto, porque lo primero que vio no fue el cielo sino los restos negros de lo que una vez fue su hogar, y en esos primeros segundos, los que deciden si alguien sigue escuchando o huye, la joven comprendió que estaba sola en un mundo que acababa de arder, con su aldea reducida a silencio, con los gritos convertidos en eco dentro de su pecho. Y aún así, arrastrándose con las uñas ensangrentadas sobre la tierra caliente, decidió que vivir era un acto de rebeldía contra la muerte. Cada centímetro que avanzaba era una promesa rota que se negaba a aceptar, cada respiración era una batalla ganada al humo que aún flotaba como un espíritu maligno, y mientras el sol comenzaba a subir sobre el salvaje oeste, ella no sabía que alguien la observaba desde la distancia, un guerrero apache curtido por guerras y pérdidas, que había aprendido a leer el lenguaje de la tierra y que ahora leía en esas huellas torcidas una historia de dolor que no pertenecía al viento, sino a una mujer que se negaba a morir. Cuando él se acercó, el crujido de la ceniza bajo sus mocasines fue como un trueno en el silencio, y ella, creyendo que era el fin, cerró los ojos esperando el último golpe, pero lo que llegó no fue violencia, sino una sombra que se arrodilló junto a ella y una voz grave que no gritó órdenes ni amenazas, sino que habló como se habla a alguien que aún importa. Y en ese instante, el primer momento verdaderamente poderoso, el guerrero apache supo que salvarla significaría desafiar no solo a sus enemigos, sino también a las historias que el mundo contaba sobre gente como él. La levantó con cuidado, como si cargara algo sagrado, y mientras caminaban lejos de las ruinas, la joven sintió por primera vez desde el incendio que alguien veía su dolor sin intentar usarlo, y esa caminata silenciosa se convirtió en el inicio de una travesía marcada por decisiones difíciles, porque el guerrero llamado Nantán había jurado no volver a involucrarse con el sufrimiento, ajeno tras perder a su propia familia, y sin embargo allí estaba, rompiendo su propio juramento, mientras el oeste seguía siendo un lugar donde la compasión podía costar la vida. Con el paso de los días, mientras ella recuperaba fuerzas en un refugio oculto entre rocas y pinos, comenzaron a llegar rumores de hombres armados, de cazadores de recompensas y de soldados que no preguntaban nombres antes de disparar, y cada rumor era un nuevo golpe de tensión que obligaba a Nantán a decidir si huir o quedarse, si protegerla o dejarla atrás para salvar a su pueblo, y fue en uno de esos amaneceres cuando la joven, cuya voz había sido casi un susurro desde el incendio, se puso de pie con dificultad y dijo que no huiría más. Palabras encendieron algo antiguo en el corazón del guerrero, algo que le recordó que el verdadero valor no siempre vive en la lanza, sino en la decisión de permanecer. Los momentos poderosos se sucedieron como relámpagos. Una noche en que debieron esconderse, mientras jinetes armados pasaban, tan cerca que podían oler el cuero de sus sillas, un enfrentamiento silencioso en el que Nantán desarmó a un explorador sin derramar sangre, una lluvia inesperada que apagó los últimos rastros del incendio y lavó el rostro de la joven como si la tierra misma la estuviera aceptando de nuevo, y cada uno de esos instantes hacía que el oyente no quisiera apartarse ni un segundo porque el peligro nunca se iba del todo, solo cambiaba de forma. Con el tiempo, ella aprendió a caminar sin arrastrarse, a mirar al horizonte sin temblar, y él aprendió algo aún más difícil, a dejar de vivir únicamente para sobrevivir, entendiendo que proteger a alguien no lo hacía débil sino profundamente humano, y cuando finalmente llegaron a un valle donde otras familias apaches habían levantado un campamento discreto, la decisión final cayó como una piedra pesada, porque permitirle quedarse significaba desafiar viejas normas, pero rechazarla significaba repetir el mismo fuego que había destruido su aldea. El consejo fue tenso, lleno de miradas duras y silencios largos, hasta que la joven dio un paso al frente y contó su historia sin lágrimas, describiendo cómo el fuego no solo quemó casas, sino nombres, risas y futuros, y cómo un guerrero apache la encontró entre las cenizas cuando el mundo la había dado por muerta. Y en ese relato sencillo pero brutal, incluso los corazones más duros entendieron que algunas historias no llegan para dividir, sino para